Primer paso, dirigentes de oposición fueron liberados como resultado del diálogo entre el gobierno y la oposición. Avance, canciller Delcy Rodríguez considera que liberación de opositores es una señal de buena voluntad del diálogo político. Reinician sesión, Asamblea Nacional continúa debate sobre la ruptura del orden constitucional en el país. Respeto mutuo. Presidente Nicolás Maduro sostuvo un encuentro con el secretario norteamericano para Asuntos Políticos, Thomas Shannon. Mención oro, Noticiero Venevisión fue reconocido una vez más por su destacada labor informativa con el Premio Halcón Internacional. Llamado. Gobierno de Perú pidió a su embajador Mario López una explicación sobre la situación que atraviesa Venezuela. Piernas privilegiadas, Deina Castellanos gana el premio al mejor gol de Jordania 2016. «55 años. Venevisión celebra más de 5 décadas, marcando pauta en la televisión venezolana». Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listos. Amigos, buenas tardes, bienvenidos. Sandrina Yepes, quien les habla, Néstor Brito Landa. Vamos a iniciar las informaciones con todos sus detalles. Comenzamos. Este lunes fueron liberados Andrés Moreno, Marco Trejo y Carlos Melo. Maoli Aldana nos ofrece los detalles. Adelante, Maoli, buenas tardes. Cuéntanos. Buenas tardes. La información la confirmó el alcalde Carlos Ocariz, quien fue uno de los representantes de la MUD en las mesas de diálogo exploratorias entre el gobierno y la oposición. Se desconoce si en el caso de Trejo y Moreno ellos gozan de libertad plena o medida sustitutiva de libertad. Recordemos que ellos fueron detenidos por la divulgación de un video que supuestamente atentaba contra la moral de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. En el caso de Carlos Melo, él ya tenía una medida sustitutiva de libertad con régimen de presentación cada 8 días otorgada por el Tribunal 23 de Control. Sin embargo, esta no se había generado. En el caso del comisario Coromoto Rodríguez, quien es el jefe de seguridad del presidente de la Asamblea Nacional, se rumoró que él había sido liberado. Sin embargo, esta información fue desmentida por su abogado. Él señalaba que él solo fue trasladado hasta la sede del SEBIN del Helico. Con estas 3 liberaciones, según el Foro Penal Venezolano, la lista de los llamados presos políticos quedó en 111. Nuestro aporte hasta ahora. Los invito a que continúen con mucho más de nuestra emisión meridiana. Gracias, Maoli. La canciller Delcy Rodríguez afirmó que la liberación de algunos representantes de la oposición es una primera señal de la voluntad del gobierno nacional para avanzar con el diálogo político. La canciller celebró que ya se haya logrado un primer acercamiento entre gobierno y oposición durante la reunión de la Organización de Naciones Unidas en la presentación del informe de Venezuela sobre los derechos humanos. Aseguró que a su juicio en el país se han tenido importantes avances en esta materia. Nosotros mantenemos nuestro modelo de derechos humanos. En materia de salud, me acompaña la ministra de Salud, quien dará detalles muy concisos y profundos sobre el modelo de salud en Venezuela. En materia de alimentación, la FAO permanentemente ha reconocido en distintas instancias y en distintos momentos, ha reconocido a Venezuela por su lucha permanente y además efectiva contra el hambre y en disminución de la pobreza. A juicio de la canciller, desde el año 1998 inició un proceso de transformación social en el que predomina la democracia participativa y protagónica en el país. Insistió en la necesidad de fortalecer nuevos modelos productivos en el mundo. Y bajo un fuerte dispositivo de seguridad, la Asamblea Nacional tiene prevista realizar su sesión ordinaria a partir de las 2:30 de esta tarde. Manuel Covela en vivo nos va a ampliar esta información. Adelante, Manuel. Buenas tardes, cuéntanos. Sandrina, saludos a todos. Efectivamente, desde tempranas horas de la mañana, todos los accesos al Palacio Federal Legislativo han sido bloqueados. Hay un cerco de efectivos de la Guardia Nacional y de la Policía Nacional Bolivariana impidiendo el tránsito de personas no autorizadas hacia las inmediaciones de este Palacio Federal Legislativo. La sesión
como tú mencionaste, Néstor, va a iniciar esta tarde a las 2:30. Tiene 2 puntos en el orden del día. Comparecencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, posibilidad que podemos dar como descartada porque el propio mandatario nacional ayer señaló que no iba a hacer acto de presencia aquí en la Asamblea Nacional. Y como segundo punto está en el orden del día presentación de varios hechos que configuran ruptura del orden establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bien, esos 2 puntos son los que están hoy figurando en el orden del día para la sesión de esta tarde. Una Asamblea Nacional que, como ya les mencionaba, está fuertemente custodiada también debido a que hoy se espera que una movilización de seguidores y militancia oficialista se haga presente aquí en el Palacio Federal Legislativo, según la convocatoria de los voceros del oficialismo que llamaron a esa manifestación. Esa marcha tiene como razón de ser la defensa a la Constitución y el rechazo al acuerdo aprobado la semana pasada aquí en la Asamblea Nacional para declarar e iniciar el proceso que va a declarar la responsabilidad política al presidente de la República. Esto la información desde el Palacio Federal Legislativo. Devolvemos el pase al estudio. Gracias, Manuel. El presidente de la República, Nicolás Maduro, calificó de positivo su encuentro con el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Thomas Shannon, y reiteró que el país busca una agenda bilateral basada en el respeto mutuo. Maduro también se reunió con el enviado del Vaticano, Claudio Schelli, el nuncio apostólico Aldo Giordano y posteriormente con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Hoy se ha dado esa visita, esa conversación, actualizando pues la necesidad de relaciones de respeto, también de diálogo permanente. Yo he hecho un gran esfuerzo en el año 2013, 14, 15 y el 16 para tener las relaciones de respeto, de diálogo permanente con los Estados Unidos. Y en ese sentido se encaminó la conversación con el secretario de Estado John Kerry, la conversación hoy con Thomas Shannon y Bill Delahunty y los temas que quedaron pendientes allí. El jefe de Estado reconoció que no va a ser fácil el proceso de diálogo, espera que se imponga el interés común. ¿Qué va a ser fácil? No va a ser fácil. Bueno, no estamos buscando un diálogo como este desde cuántos años tenemos. ¿Cuánto tiempo le hemos dedicado a esto? Pudiéramos decir, la persona más contenta en este país el día de ayer, cuando se instaló esa mesa, fui yo. Porque yo he buscado el diálogo y la paz por todas las vías. El primer mandatario se mostró complacido por el encuentro con el secretario de la MUD, Jesús Torrealba, y representantes de la oposición. Thomas Shannon, subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos Políticos, se reunió con algunos dirigentes de la Mesa de la Unidad en la Embajada Americana. Jesús Torrealba, secretario ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática, el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, junto al jefe de la bancada opositora en el Parlamento, Julio Borges, y los diputados Enrique Márquez, Luis Aquiles Moreno, Freddy Guevara y Luis Florido, asistieron al encuentro. Torrealba informó que abordaron temas de actualidad y crisis constitucional. Para hoy se tiene previsto que Thomas Shannon se reúna con el gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, quien aseguró que explicará que la solución de la crisis del país debe ser por la vía electoral y de forma pacífica. El subsecretario de Estado estará en el país hasta el día miércoles en apoyo al diálogo entre el gobierno y la oposición. El diputado Héctor Rodríguez aseguró que la Constitución venezolana no permite la interpelación del presidente de la República por parte del Parlamento Nacional. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el reporte. El jefe de la bancada oficialista en la Asamblea Nacional sentenció que es imposible que el jefe del Estado se ponga a la orden del Parlamento porque está por encima de todos los poderes. Por lo tanto, la misma Constitución protege la figura presidencial y te dice que en caso de hacer algún tipo de juicio a su figura, es necesario la concomitancia, es decir, la participación de todos los poderes. No puede ningún poder por sí solo juzgar al presidente. Ellos lo saben. También aseguró que la oposición no puede movilizar a su militancia en el casco central de Caracas. Se ha tomado la decisión, producto de las últimas movilizaciones que la oposición hizo a Caracas, donde la llevó a la violencia, de que en Caracas no pueden movilizarse. Caracas se ha declarado un territorio de paz.
hasta que la oposición tenga capacidad y liderazgo de garantizar la paz en sus movilizaciones. Desde la Quinta Anauco, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El gobierno de Perú llamará a su embajador en Venezuela, Mario López, para que informe sobre la situación que atraviesa nuestro país. La decisión fue informada por el canciller peruano Ricardo Luna, quien aclaró que no está previsto retirar al embajador del país. Resaltó que López sí va a ser llamado a partir del próximo domingo para que dé su visión sobre la crisis política y social que afecta a Venezuela. Reiteró que no se tratará de un llamado en consulta porque, a su juicio, eso denota una protesta, la cual descartó que exista por parte de Perú. Expresó que su país se encuentra preocupado por la situación que vive el pueblo venezolano. Amigos, es momento de hacer nuestra primera pausa. Y en breve, gran avance. Ejército iraquí logró entrar a límites de la ciudad de Mosul. Los detalles en tan solo minutos. La joven Adriana Gallegos necesita con carácter de urgencia componente químico del remifentanil en ampollas o ultiva. Las personas que deseen colaborar, por favor comunicarse con la señora Cristel Bastardo a los siguientes números: 0416-621-6063 o el 0414-918-0003. Un aporte más de Noticiero Venevisión por Venezuela. Profesores de la Universidad Central de Venezuela fijan posición sobre la crisis política, económica y social que vive la nación. Diana Martínez está en la sede del profesorado y nos ofrece más información. Muy buenas tardes. Gracias por el contacto. Así es, profesores de la UCB dieron lectura a un manifiesto en el que expresan su descontento con la crisis actual y además fijan su respaldo a la Asamblea Nacional. Compartimos la idea de que estas manifestaciones, incluso esa que se está convocando, sea una manifestación pacífica, cívica, cuyo objetivo, como ha sido señalado, es recuperar la existencia de un país democrático, es decir, que donde se han perdido libertades, pero sobre todo donde últimamente se ha perdido el derecho al voto. Cuando se ha negado el referendo revocatorio y sin ninguna explicación posible, se ha suspendido la elección de gobernadores y consejos legislativos. Más de 500 firmas reposan en este documento en el que además exigen respeto a todos los manifestantes este próximo 3 de noviembre. Esta es toda la información que tenemos por los momentos. Sigan con la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Diana Martínez. Vamos con más información. El alcalde del municipio San Francisco, Omar Prieto, inauguró el oncológico Génesis Petit, que prestará atención integral y tratamiento de quimioterapia. La máxima autoridad del municipio sureño aseguró que este centro es el primer oncológico gratuito del occidente del país. Asimismo, señaló que brindará atención a 20 pacientes al día con médicos, personal técnico y equipos especializados y con tecnología moderna con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los pacientes, tanto de San Francisco como de otros municipios. Un espacio desde el punto de vista estructural adecuado, no solamente para el área de la oncología, sino también para el área de laboratorio, para el área de la atención a los abuelos con Bansur. Gracias al equipo de apoyo, de asesoría, nos sentimos felices. Ángel Medina, diputado de la Asamblea Nacional por la Unidad, aseguró que la liberación de 5 presos políticos no detendrá la lucha a favor de un cambio político por la vía electoral. Vamos con más información. 350 familias del municipio Guanta resultaron afectadas por las últimas precipitaciones caídas en el estado Anzoátegui. Así lo informó el alcalde de la jurisdicción, Jonathan Marín. Nina Martínez nos amplía esta información. Marín detalló que los daños que causaron las lluvias en 22 sectores, entre ellos El Bajito, Valle de Cristo, La Bomba, Las Palmas, Volcadero, resultaron afectadas por pérdidas de enseres, destacando que no hubo pérdidas humanas ni heridos. No tenemos ninguna situación de pérdida humana ni ningún tipo de lesionado en cuanto a la actividad y la situación que se presentó. Yo quiero informar, que
el despliegue que hemos hecho desde el mismo momento que se presentó la situación nos ha permitido controlar de manera directa todo el tema de movilidad en esos sectores. Asimismo, el alcalde de Guanta manifestó que más de 1000 funcionarios del gobierno municipal y de la gobernación se han desplegado para ayudar a las familias afectadas, realizando entregas de bolsas de comida, agua potable y jornadas de vacunación. Todo el tema de las vacunas, el tema de saneamiento, vamos a empezar la entrega de comida a la gente que se vio afectada, pues, porque entendemos que de alguna forma u otra hay familias que perdieron hasta sus cocinas. Entonces, bueno, ya nos hemos preparado en contingencia para llevarle la comida a esos sectores, comida preparada, ¿no? Donde tengamos que llevar, y bueno, trabajar de manera conjunto con ellos. Finalmente, Jonathan Marín informó que en los próximos días hará entrega de electrodomésticos a las familias que perdieron sus enseres por las lluvias. Desde el estado Anzoátegui, Nina Martínez, Noticiero Venevisión. En Táchira, al menos 100.000 familias de la zona montaña resultaron afectadas por el colapso del puente Trasandina en la troncal número 7, esto como consecuencia de las lluvias. Marineglot nos amplía la información. Las lluvias socavaron las bases del puente y la calzada colapsó. Los trabajos de recuperación podrían durar un mes dependiendo del clima. En el tramo afectado está permitido el paso peatonal en la mañana y en la noche por los trabajos que realizan el Ministerio y la Gobernación. Porque ese puente es fundamental, es la vía principal hacia lo que es la zona de La Grita, El Cobre, Pregonero. Ahorita con este problema de la gasolina, los cauchos, todo eso complica la situación. Con la afectación de la Trasandina, autoridades locales alertan que podría generarse desabastecimiento de productos agrícolas en parte del país. Esta vía, esta troncal 7, transitan todos los productos que van hacia el mercado mayorista y del mercado mayorista hacia el centro del país, todos los productores de la montaña alta, de La Grita, Ceboruco, que producen las hortalizas y otros rubros que son distribuidos en el mercado mayorista, que obviamente han tenido limitación desde el domingo, hoy lunes. En cuanto al colapso parcial del puente La García que comunica a los municipios Cárdenas y Andrés Bello, expertos en materia de vialidad descartaron la demolición de la estructura. En Táchira, Marineglot, Noticiero Venevisión. Un funcionario de la Policía Municipal de Baruta fue asesinado para robarle el arma del reglamento en el sector Altavista de Catia, aquí en Caracas. Euclides Sotillo se encuentra en el lugar del suceso y nos va a ampliar esta información. Buenas tardes, Euclides, adelante. Así es, buenas tardes. El supervisor de Poli Baruta quedó identificado como David Jonás Guzmán Soto, de 41 años. Según versiones policiales, fue sorprendido en la calle Las Tunas de Catia cuando iba a dejar a su hija en el colegio por 4 hombres armados en moto, quienes le dispararon y lo despojaron de su arma de reglamento y su teléfono móvil. La menor resultó ilesa. Lo único que escuché fueron 3 disparos y cuando yo salí, él estaría parado 30 segundos y cayó. Ya habían pasado los motorizados hacia la esquina. Y dicen que unos agarraron hacia arriba y otros hacia abajo. Y a esa hora iban saliendo niños al colegio. La niñita la agarró la maestra, porque me imagino, por lo que yo pude entender, el trato de salvar la vida de su hija. Se conoció también que David Jonás Guzmán Soto tenía más de 20 años dentro de la Policía Municipal de Baruta. En Catia, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Muchísimas gracias, Euclides. Amigos, vamos a la pausa. En breve. Estreno. Calvin Harris inspirado. Los detalles con Carielis Cuadros. Amigos, continuamos con las informaciones. Representantes de varios estados pidieron a Venezuela que extienda una invitación abierta y permanente para que expertos independientes en derechos humanos puedan visitar el país.
Durante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, España y Reino Unido recomendaron a la delegación venezolana, encabezada por la canciller Delcy Rodríguez, cursar una invitación a la oficina del alto comisionado Zeid Ra'ad al-Hussein para que también pueda efectuar un viaje oficial al país para noviembre de 2017. España agregó a la petición la liberación de los denominados presos políticos, mientras que México y Holanda abogaron por la independencia e imparcialidad de poderes y la libertad de expresión. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, fue recibido por la reina Isabel II durante la primera visita de Estado de un mandatario colombiano al Reino Unido. Santos y su esposa, María Clemencia Rodríguez, acudieron al campo de desfiles Horse Wars Parade, donde fue entonado el himno de Colombia y en el que fueron recibidos con honores ceremoniales por parte de la Guardia Real. El mandatario tiene previsto acudir al Parlamento, así como mantener una reunión con miembros de la familia real y con la primera ministra británica Theresa May. El presidente Santos estará hasta el próximo jueves en Londres y se hospedará en el Palacio de Buckingham. Distinción nunca fue conferida a un colombiano. Esta visita estará centrada en la cooperación, inversión y oportunidades de negocios entre ambos países. En Argentina, el presidente Mauricio Macri señaló que los ciudadanos de su país no quieren más impunidad y abogó para que las obras públicas no sean sinónimo de corrupción. Esto lo indicó al ser consultado sobre Cristina Fernández, quien declaró el pasado lunes por una causa que estudia presuntas irregularidades en la concesión de obras durante su mandato. Fernández pidió la nulidad de la investigación y denunció una maniobra de persecución política en su contra. En Irak, tropas militares lograron entrar a las periferias de la ciudad de Mosul por el frente oriental, donde librarán combates con miembros del Estado Islámico. Allí las fuerzas iraquíes recuperaron el control de la televisión local situada en Kuyeli. Las unidades del ejército buscan ahora avanzar hacia el centro urbano. En China, 13 personas fallecieron y otras 20 están atrapadas tras una explosión de gas en una mina de carbón. El hecho ocurrió el pasado lunes al oeste del país. 35 mineros se encontraban trabajando al momento del accidente y 2 de ellos pudieron escapar. Al menos 200 socorristas participan en labores de rescate. El Papa Francisco concluyó su visita a Suecia por la conmemoración de los 500 años de la Reforma Protestante. Antes de partir a Roma realizó una misa para 15.000 personas en la que instó a la unidad de los cristianos y al respeto entre las iglesias. De los 10 millones de habitantes de Suecia, solo 150.000 son católicos. Amigos, y Noticiero Venevisión fue reconocido una vez más por su destacada labor informativa con la mención Oro del Premio Halcón Internacional. Endrina Yepes, como moderadora de campaña social, fue reconocida con mención Oro y Zulimar Dudamel, como periodista del año, recibió Platino. El evento tuvo lugar en el municipio Zamora del estado Aragua. Noticiero Venevisión también fue premiado como noticiero del año, Zulimar Dudamel, tu persona, Zulimar, como periodista del año, Endrina Yepes como mejor moderadora de campaña social del año. Y bueno, de verdad agradecido con todas esas personas y toda la gente que nos sigue y nos apoya. Y reconocimiento como este pues nos ayuda a incentivarnos, a poner un poquito más de nuestra parte como persona, como profesional, para llevarles a ustedes esa noticia balanceada, esa noticia veraz que les digamos cada día en pantalla. Que continúen los éxitos entonces. Felicitaciones para nuestro equipo de Noticiero Venevisión, especialmente mi compañera Endrina Yepes. Un orgullo trabajar contigo. Muy agradecida y bueno, el agradecimiento total en nombre del equipo de la campaña El Buen Venezolano y del equipo de Noticiero Venevisión. Gracias. Con esta buena noticia vamos a la pausa. Al regreso tenemos más para ustedes. Quédense con nosotros.
La militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela se concentra a esta hora en la Plaza Parque Carabobo con rumbo al Palacio de Miraflores en apoyo al presidente Nicolás Maduro por su citación a un juicio político parlamentario. Diana Vázquez nos trae todos los detalles en vivo y directo. Adelante, Diana. Con destino hacia el Palacio de Miraflores, esto en respaldo al presidente Nicolás Maduro, quien por una citación de la Asamblea Nacional debe comparecer para lo que sería un juicio político en su contra. Recordemos que la Asamblea Nacional ha declarado el abandono de cargo del presidente Nicolás Maduro, por lo que dicen que hay que realizarle un juicio político por su responsabilidad política ante las acciones que ha dejado de hacer el primer mandatario nacional. Se espera entonces hoy que en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional se inicie este juicio político al que el presidente Nicolás Maduro ha dicho que no asistirá porque eso sería anticonstitucional y que sería una falta en las acciones judiciales. Entonces estamos a la espera de que arranque esta movilización que pasará por la Asamblea Nacional y llegará al Palacio de Miraflores. Con esta información retornamos con ustedes a los estudios. Amigas y amigos, iniciamos los deportes con béisbol profesional venezolano porque Bravos de Margarita volvió a dejar en el terreno a Caribes de Anzoátegui y esta vez en 11 episodios con pizarra de 2-1. Nos vamos al estadio Nueva Esparta de Por la Mar. Bravos se fue al frente en el quinto episodio con un sencillo productor de Kate Gara a la derecha. En el noveno inning, con 2 outs, Caribes igualó la pizarra con un jonrón solitario de René Reyes. El juego se fue a extra innings hasta que en el 11º episodio un elevado de sacrificio de Breivik Valera remolcó a Rudy Flores con la carrera de la victoria para los insulares. Ganó Kender Villegas y perdió Emerson Martínez. En más notas de la pelota criolla, José Osuna se convirtió en el jugador de la semana, distinción que recibe por primera vez en su carrera. Su actuación fue fundamental para que Bravos de Margarita terminara con un récord de 5 victorias y 1 derrota entre el 24 y el 30 de octubre. Osuna es el primer jugador de Bravos que se lleva el premio desde la temporada 2015-2016. Pasamos a notas del fútbol con buenas noticias para nuestro país y es que Deina Castellanos se quedó con el premio al mejor gol del Mundial Sub-17 de Jordania. La venezolana hizo esta anotación desde el centro del campo ante Camerún, encuentro que finalizó 2-1 a favor de la selección patria. Castellanos había sido galardonada con el balón y bota de bronce por su desempeño en el torneo. Comienza la segunda vuelta de la fase de grupos de la Champions. En Inglaterra, el Manchester City buscará tomar revancha ante el Barcelona. Claudio Bravo, Bacari Sañá y Pablo Zabaleta serán bajas en el cuadro dirigido por Josep Guardiola, mientras que Jordi Alba, Andrés Iniesta, Jeremy Mathieu y Gerard Piqué no estarán a las órdenes de Luis Enrique. Atlético Madrid recibe al Rostov en el Vicente Calderón. El elenco que dirige el argentino Diego Pablo Simeone es líder de su grupo con puntaje perfecto tras 3 partidos. Los colchoneros no contarán con Augusto Fernández, Alessio Cherchi, Nicolás Gaitán y Kevin Gameiro. Destacan también hoy el Besiktas ante Napoli, PSV Eindhoven ante Bayern Múnich y el Basilea versus Paris Saint-Germain. Amigas y amigos, hasta aquí los deportes en su noticiero Venevisión. Un fuerte abrazo para todos. Hola amigos, soy Carelis Cuadros y comenzamos Estrenos y Estrellas celebrando que nuestro canal cumple 55 años y los que faltan. Por eso ustedes podrán disfrutar en sus pantallas de 55 fotografías de los programas emblemáticos que conquistaron los corazones de más de una generación de la mano de talentosas y emprendedoras figuras que han marcado la pauta en la televisión venezolana. Y seguimos con el regreso a la escena musical de Cristina Aguilera. Después de haber estado ausente por un poco más de 5 años, la cantante ha vuelto con un nuevo video que montó en su canal de YouTube. En el videoclip se puede observar cómo Cristina regresa a la época disco con sus cabellos crespos y muchas lentejuelas, lo que mantiene emocionados a sus seguidores que esperan por más temas de la intérprete. El fan video hasta el momento registra más de 260.000 visitas. Sia fue la mente maestra que escribió el tema y Nelson George realizó la producción. Y Adele confesó cuál es su mayor temor.
La cantante reveló que siente demasiado miedo de tener otro bebé luego de luchar contra la depresión postparto que sufrió tras el nacimiento de su hijo Angelo. Adele manifestó en una entrevista que ofreció a la revista Vanity Fair que poco después de que ella y su pareja dieran la bienvenida a su primogénito en el 2012, ella padeció de ataques paralizantes debido a la depresión postparto y le da terror volver a pasar por esto. Dijo que fue como si hubiera tomado la peor decisión de su vida y no había hablado con nadie al respecto. Y los rumores de una relación amorosa entre Jennifer López y Marc Anthony no paran. La expareja cantó el sábado en Miami para pedir a los latinos que voten por la candidata demócrata Hillary Clinton. Pero cada vez que las estrellas están juntas, encienden los comentarios. La química entre ambos parece haber incomodado a Shannon de Lima, esposa de Marc desde hace 2 años, por lo que abandonó repentinamente su costumbre de publicar fotos juntos. El portal People en español aseguró que el cambio de actitud se dio luego de que las muestras de cariño y las bromas entre los cantantes se hicieran públicas. Hello. How's everything? You're making history as usual. Y Chris Evans ya no será Capitán América. Los directores confirmaron que el personaje Steve Rogers ya no será Capitán América. Este anuncio confirma el rumor del polémico final de la película, cuando Evans deja caer el escudo icónico del superhéroe. Sin embargo, también comentaron que para la película el público verá un Steve Rogers nuevo, diferente y totalmente cambiado. Nice job, kid. Thanks. Well, I could have stuck the landing a little better. It's just a new suit. Wait, it's nothing, Mr. Stark. It's perfect. Thank you. Yeah, we don't really need to start a conversation. Okay. Captain? Para cerrar, los voy a dejar con el nuevo videoclip de Calvin Harris titulado My Way. En esta oportunidad, el DJ escogió su propia voz y hay quienes dicen que el tema estaría dedicado a Taylor Swift. Soy Carilis Cuadros y los espero en la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Amigos, y con estas notas en estrenos y estrellas, vamos entonces a la pausa. Al regreso, en entrevista a Venevisión nos acompaña Freddy Bernal, secretario general de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP. Ya está aquí en el estudio con nosotros. Recuerden enviar sus preguntas con la etiqueta Entrevista BB. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Freddy Bernal, secretario general de los CLAPs, Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Andrina. Bueno, en el momento que se vive en el país hay varias aristas, el tema político, el tema económico, el tema social, el cual usted atiende a través de los CLAP, pero quisiera que comenzáramos haciendo una revisión acerca del diálogo. En estas jornadas exploratorias ha habido distintas señales, la liberación de algunos dirigentes políticos que estaban detenidos, la canciller lo señala como una buena intención por parte del gobierno para negociar. Sin embargo, distintos voceros de la oposición están como que divididos, algunos están escépticos acerca de los alcances, otros están determinados en que estar sentados en una mesa de diálogo no implica dejar de lado la agenda de calle y sobre todo la definición que debería haber en materia electoral para ellos de la coyuntura política en la cual se encuentra en el país. ¿Cuál es su opinión? Mira, Andrina, aquí lo que está, el elemento fundamental del diálogo es la paz social. Y la paz social tiene que ver con la vigencia y defensa de la Constitución. Esta asamblea pretendía destituir o pretende destituir al presidente de la República. Y aquí está muy claro, el artículo 187 de esta Constitución señala claramente las atribuciones de la Asamblea Nacional. Y en ninguna parte de esta Constitución está previsto que la Asamblea pueda destituir al presidente. Pero si yo reviso, el artículo 236, que está aquí, sí prevé que el presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional. Pero entonces, ¿dónde está el meollo del asunto? Que quienes hemos sido
los abanderados del diálogo siempre hemos sido nosotros. Con el comandante Hugo Chávez nos sentamos a dialogar con Jimmy Carter, con César Gavidia durante mucho tiempo. Cuando llegó el presidente Nicolás Maduro, extendió sus manos al diálogo. Fue la mesa de la unidad, se levantaron de la mesa, vinieron con la llamada guarimba, luego con la salida. Bueno, este año ellos han tratado de ejercer como una especie de chantaje contra el gobierno. O sea, o nosotros nos ajustamos a lo que ellos quieren, o ellos incendian el país. Bueno, nosotros sencillamente nos hemos abocado a defender firmemente la Constitución y reafirmar el diálogo. Pidieron los expresidentes, vinieron los expresidentes. Pidieron el enviado del Vaticano, vino el enviado del Vaticano. Bueno, gracias a Dios, y hay que decirlo gracias a Dios porque tenemos incluso la bendición del Papa, estamos sentados dialogando. Nosotros, el gobierno, abrimos las manos al diálogo con el mayor espíritu de tranquilidad, de paciencia y para garantizar la paz del país. Ahora, lamentablemente en Drina, la oposición debería ponerse de acuerdo porque Voluntad Popular no está sentada en el diálogo. Unos piden elecciones generales, otros piden referéndum, otros piden las elecciones el año que viene. Todo eso que se pongan de acuerdo, porque nosotros, o sea, de este lado tenemos claro el cronograma electoral y de parte de ellos no. Acerca de eso que usted dice, elecciones generales, referéndum, todos son salidas electorales. ¿Usted cree que el diálogo no va a dar como resultado un cronograma electoral distinto al que ya está anunciado por el Consejo Nacional Electoral? Es que ya lo hay. O sea, las elecciones, el año que viene, debe haber elecciones de gobernadores y alcaldes. Si ustedes, señores opositores, se hubiesen puesto de acuerdo desde un principio y hubiesen cumplido con el cronograma electoral para el referéndum, hubiese habido referéndum. Ustedes no cumplieron con el referéndum y se lanzaron en la locura de querer destituir al presidente, de querer incendiar el país. Bueno, ustedes mismos se enredaron. Y lo lamentable es que esa oposición, que lo sigue a ustedes, esa parte del pueblo, ustedes le hicieron una oferta engañosa, lo engañaron, lo manipularon. Entonces ustedes ahora están entre la espada y la pared, porque ustedes le dijeron a su pueblo, al pueblo que lo sigue, que este año salía el presidente de la República del gobierno. Y lo que hemos hecho es reafirmarnos en el gobierno y la asamblea, ustedes casi la llevaron a su autodisolución. Nosotros damos la buena pro y aplaudimos que se hayan sentado en una mesa de diálogo. Aplaudimos que desincorporen los 3 diputados de Amazonas para que esa asamblea se ponga derecho y el país siga el curso de la tranquilidad y la paz. Ahora bien, Bernal, acerca de lo que está previsto para el día de hoy, está previsto que a las 2:30 de la tarde se retome la sesión en la Asamblea Nacional donde se va a abordar como tema único del día el juicio político al presidente Nicolás Maduro. Hay una manifestación en la calle a esta hora, mientras esta conversación está en desarrollo, de simpatizantes del oficialismo que respaldan al presidente de la República. ¿Es viable un juicio político al presidente Nicolás Maduro? Vuelvo a este libro, la Constitución. Dentro de ella todo, fuera de ella nada. Artículo 187, búsquenlo. No existe el impeachment, o sea, el juicio político en Venezuela como figura jurídica no existe. Tampoco Venezuela es un régimen parlamentario, un régimen presidencialista. El presidente puede disolver la asamblea según el 236. La asamblea no puede destituir al presidente de la República. Esa posibilidad está descrita, que el presidente pueda disolver la Asamblea Nacional. Está clarita y aquí. Está planteado ese escenario. Está clarita aquí, muy clara. 236, numeral 21. Disolver la Asamblea Nacional en el supuesto establecido en esta Constitución. Está muy claro. Pero en el 187, en ninguna parte dice que la Asamblea puede destituir al presidente de la República. Así que, si hoy se hiciera ese acto, en la Asamblea sería un acto de espaldas a la Constitución, de espaldas al derecho, totalmente írrito y nulo de toda nulidad. Y para ello nosotros tenemos la gente en la calle para garantizar la Constitución. Y además le estarían dando una patada a la mesa, se estarían burlando del Papa, se estarían burlando del secretario de la UNASUR, se estarían irrespetando la presencia de 3 presidentes. Así que esperamos que lo que ustedes han conversado todas estas noches y todas estas madrugadas en la mesa de diálogo lo cumplan. Y no vamos a creer que ustedes tengan un discurso delante del enviado del Papa y los expresidentes y otro discurso hoy en la Asamblea Nacional. Bernal, acerca de las movilizaciones de calle que están previstas para esta semana, el gobernador Capriles hacía un llamado a una movilización a Miraflores. Usted también hacía un llamado a los simpatizantes del oficialismo a realizar vigilias en las adyacencias de Miraflores.
¿Cuál es el escenario que está previsto para el 3 de noviembre cuando hay tanta incertidumbre en el ambiente por estas manifestaciones de calle que están planteadas para el mismo día? Se me parece mucho la posición de Capriles a la de Carlos Ortega el 11 de abril. Yo estuve el 11 de abril cuando Carlos Ortega llamó de la campiña a Miraflores y le dije, y le voy a decir lo mismo a Capriles, señor Capriles, ¿es usted responsable de cualquier hecho violento que ocurra el día 3 contra el presidente, contra la paz y contra la República? Usted sabe que nosotros estaremos en los alrededores de Miraflores más de 500.000 de personas, porque no será con chantaje, no será con violencia, no será con guarimba, cómo se pretende resolver los problemas de la República. Ustedes se han sentado a una mesa de diálogo y hemos instalado 4 mesas. Una de las mesas es la mesa por la paz y otra de las mesas es la mesa de la vigencia de la legalidad. Cuando usted se sienta a la mesa de diálogo y luego llama a una marcha, usted está irrespetando el diálogo y está instando la violencia. Aquí hay 2 actores que están instigando la violencia. Voluntad Popular, como decimos en criollo, por la calle del medio, está llamando a derrocar el gobierno este 3 de noviembre. Y el señor Capriles Radonqui. Bueno, nosotros esperamos que el resto de actores de la oposición convenzan a estas personas disociadas de que el único camino es la paz y es el diálogo. Ahora bien, Bernal, ¿por qué no permitir una movilización hacia Miraflores como sucede en otros países, que los que no son afectos al gobierno pueden acudir a la Casa de Gobierno a manifestar sus inquietudes? Se lo voy a explicar sencillito, porque cada vez que la oposición ha marchado al centro de Caracas, ha habido violencia, han quemado instalaciones, han asaltado la Fiscalía General, ha habido muertos, a diferencia de que nosotros marchamos por lo menos 2 veces a la semana y no hay actos violentos en ninguna parte del país. A las pruebas me remito, fíjate, la última acción de esta oposición, tristemente, la hicieron en San Antonio de los Altos. Hubo una tranca, fue la policía del Estado de Miranda a dialogar con los que estaban en la tranca y allí que salió, asesinaron a José Alejandro Ramírez, un oficial de la policía de Miranda, un muchacho humilde del Táchira, quien había venido a Caracas a buscar su camino y encontró la muerte, él y 2 heridos más, a manos de la oposición. Entonces, yo me remito a las pruebas. Cada vez que la oposición ha ido a marchar al centro de Caracas, ha sido con la bandera de la violencia. Y nosotros como gobierno somos los garantes de la paz y de la tranquilidad. Por ello, nosotros hemos tomado la decisión que la oposición no entra a la capital del país. Y no entra porque no vamos a permitir que incendien Caracas. En este sentido, ¿qué medidas se están tomando y por qué prohibir el acceso a Caracas en general, como usted dice, o es solamente a las adyacencias de Miraflores? A las adyacencias de Miraflores. Ahora, la oposición siempre en los últimos tiempos se ha ido a su reducto. ¿Cuál es su reducto? El este de Caracas. Bueno, reúnanse, manifiesten, marchen, elaboren sus consignas como se hace en democracia. Pero les repetimos una cosa, apegados a la Constitución. Nosotros nos apegamos a la Constitución, pero no somos pendejos. No vayan a creer ustedes que nosotros vamos a actuar como el 13 de abril, lo hemos dicho, y no es ninguna amenaza. Si ustedes vienen con un 11, el mismo 11 le respondemos. Le responderemos en la misma medida que ustedes actúen. Ahora, para ello y para garantizar la paz, está la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que tiene como misión garantizar la paz y la tranquilidad. Y hay la acción del orden público para que no haya ninguna confrontación entre factores del gobierno y factores de la oposición. Bernal, ahora bien, para hablar acerca de las responsabilidades que usted tiene al frente de los CLAP, hay muchas inquietudes en el ambiente en cuanto al alcance de esta estrategia para suplir el desabastecimiento. ¿Piensan ustedes que esto es una estrategia coyuntural? ¿Hasta cuándo está previsto que funcionen los CLAP? Fíjate, los CLAP surgieron como una respuesta a una guerra económica inusual, acaparamiento, especulación, alto costo de la vida, bachaqueo, mafias institucionales incluso mezcladas con mafias de pueblo en sí, toda una guerra no convencional. Los CLA hemos comenzado a organizar la población en los sectores vulnerables. ¿Cuáles son los sectores vulnerables? Aquellos que tienen acceso a 1 o 2 salarios mínimos. Hasta este momento los CLA, tenemos 24.000 CLA,
y le estamos llegando a 5,5 millones de habitantes. ¿Cuál es la meta de nosotros? Llegar a 2.700.000 familias, que serían 11 millones de habitantes. ¿Hasta cuándo van a durar los CLA? Hasta que efectivamente, con toda la acción de los 15 motores del gobierno del presidente Nicolás Maduro, comencemos a remontar la cuesta económica y hasta que esta oposición, que esperamos cumpla en los acuerdos, uno de los acuerdos es trabajar en conjunto para enfrentar la guerra económica. Y ahí te digo una cosa, fíjate este ejemplo sencillito. Nosotros teníamos previsto que septiembre, octubre, noviembre, diciembre íbamos a tener abastecimiento total. Y el abastecimiento se ha perturbado por esta sencilla razón. Teniendo 29 barcos en puerto, duramos con los barcos de azúcar 65 días sin poder bajar 1 kilo de azúcar. ¿Por qué? Porque aunque teníamos el dinero, los dólares como gobierno, y teníamos el azúcar en puerto, no la podíamos bajar porque el proveedor no daba la orden. ¿Por qué? Porque no habíamos podido pagar. ¿Por qué no habíamos podido pagar? Porque en la guerra financiera se fue el Citibank y los proveedores internacionales solo aceptaban el pago con Citibank. Tuvimos que buscar terceros países para pagar esos recursos. Y te puedo informar entonces que a pesar de esa guerra económica, nosotros en este momento estamos descargando 29 barcos y eso nos va a permitir lo siguiente, que tengamos de 123.000 toneladas de azúcar cruda, tenemos abastecimiento total. De aceite de soya, que son 20.000 toneladas, tenemos a Coposa, a Cargill, a Grasaca y a Diana en 100% de producción. De trigo de pasta, que consumimos 40.000 toneladas, tenemos el 100%. De maíz amarillo y maíz blanco, que son 110.000 toneladas de maíz amarillo y 150.000 de maíz blanco, garantizamos el 100% porque estamos en plena cosecha. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de la dificultad, que a pesar de la guerra económica, que a pesar del saboteo, este gobierno está avanzando, está cumpliendo y los CLA están cumpliendo una tarea fundamental en la distribución de los alimentos. Bernal, se nos agotó el tiempo, pero brevemente hay muchísimas preguntas de la audiencia y están enfocadas en dos temas centrales. ¿Por qué el carácter político de los CLAP? Y hay una pregunta que hace Alfredo Martínez, que es la pregunta que se hacen muchos venezolanos. ¿Cuándo volveremos a hacer abasto como antes, sin hacer colas y sin número de cédula? Fíjate, ¿por qué los CLAP tienen una dirección política? Porque seríamos bien tontos de que si la oposición ha jugado al desabastecimiento, el acaparamiento, la especulación, nosotros vamos a colocar ese mecanismo en manos de la oposición. Pero te quiero decir otra cosa, los CLA son incluyentes. Cuando se hace el censo de los CLA, el CLA debe llegar y está llegando a quien votó por Nicolás, a quien votó contra Nicolás y a quien no votó. ¿Por qué? Porque el alimento es una garantía constitucional y nosotros tenemos el deber de cumplirlo. La otra pregunta, los CLA son coyunturales, o sea, el abastecimiento de alimentos es coyuntural. El CLA se va a quedar. ¿Y por qué se va a quedar? Porque lo estratégico del CLA no es la distribución de alimentos, es la producción de alimentos. En este momento tenemos 2.000 CLA en agricultura urbana y estamos produciendo ahorita el ajoporro, el pimentón, el tomate y los cerdos de lo que hemos llamado la hallaca de los CLA. Haremos hallacas para 400.000 familias con insumos producidos en los CLA en este momento. Se nos agotó el tiempo. Damos las gracias a Freddy Bernal, secretario general de los CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Nos vemos con la portada de nuestra revista que sale en Última Noticia todos los fines de semana. Gracias por estar con nosotros y gracias a ustedes también por habernos acompañado. Que tengan todos feliz tarde. Feliz tarde también para ti, Andreina. Amigos, y hasta aquí la presente emisión. Recuerden, Noticiero Venevisión Canal 4 reporta y ustedes deciden. Buenas tardes para todos.